la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados se abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario y al morir. Cargando su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver a quien llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió En aquella cruz por mí, por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calva
vale mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré en la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador, porque Él vive. No temo el mañana, porque Él vive. Seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor porque una vez más en este día, en este domingo del Señor, en este día del Señor, vamos de nueva cuenta como hijos suyos, como pueblo suyo, a la palabra de Dios. Pero antes quiero saludarles, esperando en el Señor que se encuentren bien, y también manifestarles que estamos orando por aquellos hermanos que han sufrido daños, afectaciones por esta inundación. Y reiterarles, hermanos, en nombre de nuestro pastor José Manzano, el pastor Guillermo y los líderes de esta iglesia, que estamos dispuestos, hermanos, a ayudarles. Solo es cuestión de que nos digan, sin pena, háblenos, hermanos, con el amor del Señor, como pueblo suyo. Estamos para ayudarnos unos a otros, aparte de orar. En esta tarde yo le doy gracias igual de forma especial al Señor por la oportunidad y el privilegio que tengo una vez más de compartir con ustedes, hermanos, a través de estos medios la bendita palabra de Dios que primeramente habla a mi vida, y de esa forma poderlas compartir con ustedes igual, con la ayuda de mi Señor en esta noche. El pasaje, hermanos, donde estaremos hoy estudiando la palabra de Dios está en Mateo 6, 22 y 33. Pero antes de iniciar la lectura de la enseñanza de esta noche, les pido con amor, allá en casita, cerrar sus ojos, hermanos, y me acompañen a orar ante el Señor. Dios y eterno Padre, te damos gracias, como siempre, Señor, porque tú nos cuidas, nos proteges. Gracias porque en este día nos permites ir a tu palabra, en este día estar meditando de forma especial, escudriñando la palabra, Señor, tu palabra para nuestras vidas. Señor, gracias porque nos permites tener estos medios todavía, Señor, para que en estos tiempos en los cuales no nos podemos reunir de forma presencial, podemos estar en contactos unos con otros, orando unos por otros y también alimentándonos juntos a través de tu bendita palabra. Te ruego que tú tengas control de esta enseñanza, Señor, que sean tus palabras, tu pensamiento y no mío, de ni ningún hombre, Señor, que seas tú el que hable, Señor, en este momento. Nos ponemos en tus preciosas manos a través de Cristo Jesús, Padre. Amén. Mis hermanos, les pido, como les decía, acompañarme
en la lectura en el cual se basará la enseñanza de esta noche. Vayan por favor en sus casas con sus Biblias al Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, del versículo 22 al 33 tendremos la lectura. Perdón, hermanos, del 22 al 27. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 27. La palabra de Dios dice así, hermanos. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos hemos llegado a sentir agobiados, temerosos, cansados? Y no solamente eso se refleja en el plano físico, sino también quizás en el plano espiritual. Físicamente, ¿por qué nos podemos llegar a sentir cansados? Porque podemos llegar a estar cansados por lo agobiante de la vida, hablándolo y viéndolo de forma humana, que sin darnos cuenta, hermanos, nos llegamos a envolver en la ruleta rápida del modo de vida que hoy impera en el mundo, que hoy la moda del mundo lleva a cabo. Trabajar mucho para tener bienes y riquezas. Muchos enfocan todas sus energías a eso, de sol a sol, sin descansar, buscando dónde o cómo ganar más. Otros, claro, no lo buscan con ese afán, sino trabajar mucho para tener lo necesario, para tener el sustento en sus casas, con sus familias. Por lo difícil que es la situación, humanamente hablando, otra vez digo, está hoy en la actualidad. Hay poco trabajo y no muy bien pagado, por lo cual muchos deciden trabajar más horas extras, tener hasta 2 o 3 trabajos, o trabajar y a la vez tener otra fuente de ingreso como un negocio o algo por el estilo. Y espiritualmente, ¿por qué también nos llegamos a sentir cansados? O te puedes llegar a sentir agobiado, porque sientes que no sales del bache, del mal momento en que estás pasando, y oras, y te esfuerzas por buscar a Dios cada día, y pareciera, entre comillas, que no tienes respuesta y la ayuda de Dios de tus problemas, de tus aflicciones, de las cosas que están agobiando tu vida, no solo física, sino también llegan espiritualmente. Lo cual, mi hermano, sin darnos cuenta, si no estamos atentos, si no estamos puesta nuestra mirada en el consumador de la fe en Cristo Jesús, nos puede llevar a una fatiga o desánimo espiritual, porque físicamente te sientes agobiado y cansado. Y esto te llevará poco a poco a que dejes de orar, a que dejemos de alimentarnos, de escudriñar la palabra de Dios y de buscar el rostro de Dios cada día. A veces también, sin necesidad de tener tantas cosas que te estén agobiando, quizás tu vida hasta cierto punto sea cómoda a pesar de la situación, pero puede llegar a tu vida también un poco de pereza o desidia espiritual, de no querer estudiar la Biblia, de no querer meditar en ella, de cada día no orar, o por dificultades que tienes para obedecer la palabra de Dios,
O quizás fuertes tentaciones que te acechan y te deprimen constantemente por miedo a fallarle a Dios. O desilusiones por poner la mirada en los hombres y no en Cristo. En general, hermanos, lo que te quiero decir, que quizás hoy estés o empiezas a sentirte cansado o desanimado por lo que hoy estás viviendo, sea cual sea la situación. Enfermedades mortales que ya de por sí estaban, lo cual hoy se suma a ella lo que hemos estado viviendo desde hace meses, como el COVID. La situación económica que ha venido empeorando cada día más y más, problemas quizás familiares, problemas en el trabajo o con algún hermano de la iglesia, no lo sé, decepciones personales. Y sumado a esto, puede también que el estado en el que se encuentra hoy nuestra ciudad, padeciendo fuertes inundaciones que han dañado el patrimonio de muchos. Todo esto también llega a afectar al pueblo. El pueblo de Dios puede llegar a ser alcanzado de alguna manera, algunos en mayor, otros en menor grado. Con todo esto, sientes que cada vez más remas contra corriente y te vas cansando. Pero sabemos, hermanos, que nuestro Dios nos anima y exhorta a través de su bendita palabra a seguir adelante en sus caminos, a no desmayar, a no retroceder. Dios nos anima. Este es el título de la enseñanza de hoy, hermanos, que quiero compartir contigo, con ustedes. Tened ánimo, basado en el versículo Mateo 14, 27, que dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Para entender lo que el Señor Jesús les estaba queriendo transmitir a sus discípulos en ese momento, tenemos que entender el contexto de lo que viene antes de este pasaje. Y en Mateo 14, del versículo 22 al 23, podemos encontrar que los discípulos de Cristo estaban atrapados en una tormenta en medio del mar, donde el Señor les había dado la instrucción de cruzar al otro lado de la ribera. Estos 12 hombres obedecieron la voluntad del Señor y sin embargo se vieron enfrentados con una gran aflicción. Parecen estar atrapados en una tormenta y no poder salir de ella. Todos tenemos tiempos así, hermanos. Puede parecer que la tormenta nunca termina y que no hay ninguna posibilidad que pueda surgir de lo que estás enfrentando. Afortunadamente, hermanos, hoy hay buenas noticias para nosotros los creyentes y lo sabemos, los hijos de Dios sabemos que a través de la palabra de Dios, si bien las tormentas de la vida nunca son agradables, sí nos pueden dar ciertos beneficios a nuestra vida espiritual, que ese es el propósito divino que Dios tiene a la vida de sus hijos. Santiago 1 capítulo 1 versículo 2 al 4 nos dice, vayamos ahí, hermanos, les invito a acompañarme a este pasaje. Santiago capítulo 1 versículo 2 al 4 dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El Señor nos dice que tengamos gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, la cual Dios permite con el propósito, hermanos, de probar y a la vez aumentar nuestra fortaleza en Él, produce paciencia, o sea que nos enseña a resistir y a perseverar más y más en los caminos del Señor, aún contra corriente, aún contra todas las dificultades, tribulaciones que puedan presentarse en nuestro camino. Mas tenga entonces, la palabra de Dios dice, paciencia, la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. ¿Qué significa? Maduros espiritualmente, fortalecidos espiritualmente a través del Señor, cabales, o sea, íntegros y congruentes en nuestra forma de vivir, en toda nuestra manera de vivir, de acuerdo a un hijo de Dios. Así que en esta tarde te invito a que estudiemos esta maravillosa historia y veremos que hay una dinámica
simultánea que combina la grandeza de Jesús, que reina con poder soberano, y la pequeñez de unos discípulos totalmente necesitados y dependientes de Él. Mateo 14, 22 y 23 inicia diciendo: enseguida Jesús hizo a sus discípulos cruzar o entrar a la barca e ir delante de Él a la otra riviera. Y cuando la palabra de Dios nos dice aquí enseguida, la cual está conectando a lo que aconteció antes de llegar a este momento, donde Jesús acababa de salir de hacer milagros extraordinarios, alimentando a 5,000 hombres con 5 panes y 2 peces, sanando enfermos, atendiendo una gran multitud. Había sido un día, hermanos, largo y tedioso, un día que había llegado a su fin, cuando el Señor despide a la multitud, da instrucciones a sus discípulos que suban a la barca y crucen, y Él va al monte a orar. Jesús le dio la instrucción de subirse entonces a la barca, y ellos entraron en un acto de obediencia a Cristo, a pesar del cansancio físico que ellos traían. Si los discípulos se vieron en tan grande aprieto en ese instante, hermanos, fue precisamente porque el Señor Jesús les mandó allí a cruzar el mar adentro. Esto demuestra que las dificultades que estaba a punto de experimentar en el mar los discípulos no fueron provocados por ellos, sino que surgieron del cumplimiento del mandato de Jesús con un propósito para sus vidas, en especial en su fe en Cristo y dependencia de Él. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios no solamente permite, hermanos, que las dificultades lleguen a nuestra vida, sino que también Él nos manda o programa este tipo de cosas en nuestra vida para enseñar nuestra ineficacia y nuestra insuficiencia, la cual nos lleva a que miremos a Cristo? Ese es el propósito principal, que miremos a Cristo como nuestra única esperanza de suficiencia y le miremos solo a Él y nos fortalezcamos en Él. Así que las aflicciones son parte natural de la vida del creyente en su caminar por los senderos de Dios. Esa es la parte natural de nuestra vida, hermanos, como hijos de Dios. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesús. Así que pueden llegar a nuestro camino, aún estando bajo obediencia de la palabra de Dios, bajo sometimiento de Dios, pueden llegar en nuestro camino aflicciones, tribulaciones, problemas, dificultades, como enfermedades, falta de trabajo, quizás problemas en casa. Porque Dios está, hermanos, en el proceso de enseñarnos cómo confiar en Él. La fe nos guía a cruzar entonces las dificultades y no querer escapar de ellas. O sea, no querer huir, no desanimarnos, no retroceder, sino todo lo contrario, buscar fortalecernos en el Señor y nuestra fe en sus promesas que se cumplirán en nosotros cada día. Isaías 43, 2 y 3 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Jesús, luego de despedir a la multitud, se apartó a un momento y se fue a orar. En Mateo 14, 23 nos dice la palabra de Dios que despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Jesús estaba solo ante la presencia del Padre. Fue un momento de intimidad y calidad con su Padre Celestial antes de la tormenta, antes de lo que Él ya sabía que habría de venir a sus discípulos. Y en este pasaje, hermanos, en lo personal me encanta leer esta parte cuando dice que el Señor Jesús se apartó a orar, y viene a mi mente el pasaje de Juan capítulo 16, que menciona el pasaje que estamos viendo. No lo menciona, pero sabemos que el Señor Jesús tenía mucho tiempo de oración con el Padre. Y creo en lo personal, hermanos, que el Señor Jesús estaba orando por sus discípulos.
intercediendo por sus discípulos, para que pudieran resistir a lo que les habría de venir en un instante. ¿Por qué digo esto? Sabemos a través de la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo ora e intercede por nosotros, sus discípulos. Nosotros somos sus discípulos. Juan 17, versículo 15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y luego en el versículo 20 dice: sino también por los que mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, hermano, usted, yo, cada uno de nosotros que estamos en pos de buscar a Dios, en pos de cada día obedecer al Señor Jesús, que somos sus discípulos, nuestro Señor Jesús intercede por nosotros. El Señor Jesús se apartó a orar, y no solamente oraba por él, pidiendo fortaleza al Señor para cuidar de los discípulos que el Señor, el Padre Dios, le había dado. Estaba orando por ellos para que fueran fortalecidos en lo que le había de acontecer. Así que notemos dos panoramas aquí. Mientras Jesús estaba enfocado en su tiempo de oración con el Padre, él sabía lo que habría de venir a los discípulos. Y en el otro lado, los discípulos, en cambio, enfrentaban una gran dificultad solos, sin el Señor, aparentemente. Mateo 14:24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pasajes paralelos a esto nos dan más a detalle lo que nos quiere decir este pasaje. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Vayan por favor, hermanos, acompáñenme a Marcos capítulo 6, versículo 47 y 8. Marcos capítulo 6, versículo 47 y 48, que dice así: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra, refiriéndose a Jesús que estaba orando. Y viéndolos remar con gran fatiga, escucha esto, y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Y Juan capítulo 6, vayamos a Juan capítulo 6, también nos describe este hecho. Juan capítulo 6, versículo 16 al 19, que nos dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar. ¿Hacia dónde? Hacia Capernaum. Aquí nos menciona el lugar a donde iba. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Vemos a detalle en estos pasajes cómo la palabra de Dios nos describe la situación de lo que estaba pasando con los discípulos en el mar. Estaban lejos de la costa, estaban en medio del mar, estaban siendo azotados por las olas porque el viento era contrario. Era una situación difícil y desesperante, humanamente hablando. Lo más seguro es que ellos deseaban, hermanos, avanzar para salir de esa situación, pero tenían las circunstancias en contra, con el oleaje y el viento. ¿Les suena algo familiar, hermanos? Que tenían las circunstancias en contra. Podemos entonces ver a detalle que la barca donde los discípulos estaba en medio del mar siendo azotada por las olas porque el viento era fuerte, y que se levantaba el mar como un gran viento que les soplaba, y que Jesús, dice aquí, los estaba viendo que estaban remando con gran fatiga. El Señor Jesús nunca dejó de estar pendiente de sus discípulos. Él los estaba viendo que estaban remando con gran fatiga porque el viento les era contrario. El Señor los veía cansados de lejos, cerca de la cuarta vigilia de la noche. O sea, estamos hablando, hermanos, entre las 3 a las 6 de la madrugada.
Habían remado ya, dice la palabra de Dios, que habían remado 25 a 30 estadios, aproximadamente de 5 a 6 kilómetros mar adentro. Estaban entonces enfrentando una situación, acabando de venir de una gran actividad con el Señor, que lo habían seguido una gran multitud de diferentes ciudades, donde sanó a los enfermos y expulsó demonios, y finalizó el Señor Jesús haciendo un milagro, alimentando a 5,000 personas. Y lo más seguro, hermanos, que ellos, los discípulos, no solo veían al Señor hacer todas estas maravillas, sanando enfermos, expulsando demonios, alimentando a tanta gente y llevándoles el evangelio de salvación, sino que ellos ayudaban al Señor en su ministerio, en muchas cosas. Podríamos decir entonces que humanamente, físicamente, estos discípulos estaban cansados, y sumado a ello, remando mar adentro, en contra del viento y de las olas. Estaban cansados físicamente y espiritualmente, hermanos. Venían de presenciar el poder de Jesús, manifestándose que Él era el Hijo de Dios, viendo todas las maravillas que el Señor Jesús hacía delante de los hombres y delante de ellos. Entonces, ¿qué sucede en este precioso momento? En este momento difícil, Jesús, dice la palabra de Dios, vino a ellos andando sobre el mar. Mateo 14, versículo 25 y 26. Le damos lectura. Dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Cuando los discípulos ven a Jesús, experimentan un temor. La tormenta, aunque peligrosa, podríamos decir, hermanos, que era algo familiar para estos hombres, que la mayoría eran pescadores. Habían hombres experimentados en pesca, en barca, en mar. Sabían qué esperar y hacer en medio de una tormenta, humanamente hablando, y qué hacer para mantener la barca a flote. Pero nunca habían experimentado en su vida el ver a un hombre caminar sobre las aguas hacia ellos. Tuvieron miedo y pensaron que era un fantasma. Entonces Jesús les tuvo que decir, Jesús les habló haciéndoles una triple declaración: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y este es el centro de nuestra enseñanza en esta noche. Y como primer punto que quiero compartirte, hermanos, Dios nos manda a tener ánimo, aún en medio de tormentas. Dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo. Y cuando escuchamos la palabra ánimo, no, entendemos, hermanos, que la palabra ánimo es fuerza, energía, valor. Así que la primera frase dice: tened ánimo. Aparece también en otros pasajes de Mateo 9, del Evangelio de Mateo, dice Mateo 9:2, para alentar al paralítico, cuando el Señor Jesús sana al paralítico y le dice: tened ánimo, tus pecados te son perdonados. Así que el Señor Jesús anima, le dice: esfuérzate, ten valor, no peques más y sigue el camino de Dios. En Mateo 9:22 vemos también donde el Señor Jesús usa esta misma palabra para alentar a la mujer que sufría del flujo de sangre, donde le dijo que su fe le había no solo sanado, sino también dado salvación en él. Y el Señor le manda que se esfuerce en su nueva vida a través de él, que tuviera ánimo, su fe la había salvado. Así que, hermano, el Señor Jesús nos habla hoy diciendo: ten ánimo a pesar de lo que está sucediendo en tu vida, hermano. Yo no lo sé. Solamente Dios sabe qué está sucediendo. Solamente Dios sabe si estás desanimado o estás a punto de desanimarte, o solamente Dios sabe si no tienes fuerza o te estás empezando a sentir sin fuerza para seguir en los caminos de Dios. Pero Jesús siempre viene a auxiliar a los suyos en medio de la tormenta, y nos redime y nos salva, nos fortalece y nos da la salida junto con Él. Dios entonces nos manda a tener ánimo, hermano, a esforzarnos. Sabemos que
vivimos en este cuerpo de carne, en el cual somos seres emocionales, nos afligimos, nos invade el temor, la duda, los pensamientos, y que nos pueden llevar a no fijar nuestra mirada en Jesús, el consumador de nuestra salvación y de nuestra fortaleza en Él. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Cómo nos dice el Señor, hermanos? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Es normal que los hijos de Dios pasemos, hermanos, por diversos tiempos de temor, de angustia, mientras vivamos en este mundo que cada día decae más, mientras vivamos en este mundo que cada día se aparta de Dios, que cada día saca a Dios de sus vidas, y que cada día a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, y que cada día ven a los hijos de Dios, a aquellos que buscan cada día obedecer y agradar a Dios como bichos raros. Pero en medio de todo lo que pueda estar sucediendo hoy, hermano, de forma específica a tu vida, a mi vida, al pueblo de Dios, Dios sabe que nos enfrentamos a gigantes y nos prepara para que les hagamos frente con Él de nuestro lado, dándonos valor y ejercitándonos contra el desánimo y la profunda depresión que puede llegar a tu vida. Es una verdad bíblica que el temor pone lazo. Dice Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado, será fortalecido, será auxiliado, protegido por el Señor. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Así que nos podemos llegar a sentir atrapados en el pantano de la angustia y llegar a olvidarnos y dudar por un momento de las promesas de Dios. Y llegamos entonces a inclinar nuestro oído a otras voces antes que oír la voz del Señor que nos dice: ten ánimo, así como a los discípulos, tengan ánimo. Sería entonces irreal, hermanos, pensar que las enfermedades, los problemas económicos, los desastres naturales que nos agobian hoy, los sueños frustrados en este año con tantos problemas que ha habido, no solo de enfermedades, sino económica, relaciones rotas, familias que se han perdido, todo eso causan dolor ciertamente y generan desaliento y temor en las personas, incluyendo a nosotros los cristianos, los hijos de Dios. Pero tenemos que entonces nosotros que ponernos en marcha por la fe, apropiarnos de nuestras posesiones espirituales que están en la palabra de Dios para nosotros, sus hijos. Necesitamos llevar con nosotros la palabra de Dios en el viaje de esta vida, hermanos, que mientras estemos en este mundo sufriremos aflicciones, sufriremos tribulaciones, hermanos, pero necesitamos apropiarnos en nuestro caminar con Dios, con su palabra. Dios nos manda a ser esforzados y valientes a través de escucharle y obedecerle por medio de su palabra y dejarnos guiar por Él. Y así estar preparados para disfrutar de las bendiciones de Dios en esta tierra. Y escucha lo que te voy a decir: estar preparados para disfrutar de las bendiciones de Dios, aún en medio de las tormentas, aún en medio de necesidades, de tribulaciones, de aflicciones, de enfermedades, de cualquier tipo de cosa, hermanos. Cuando nosotros estamos fijados en Cristo, fortalecidos en Cristo, tomados de la mano del Señor, cada día orando, cada día escudriñando y creyendo en las promesas que Él tiene para nuestra vida, hermanos, disfrutamos de bendiciones. Aunque se escuche algo paradójico, aunque se escuche algo contradictorio, en medio de dificultades nosotros disfrutamos de bendiciones cuando nuestra mirada está puesta en el Señor Jesús, prosiguiendo a la meta para la cual hemos sido llamados a través de Cristo Jesús delante del Padre. Disfrutaremos de lo que Dios tiene preparado para nosotros, no solamente aquí en la vida, hermanos, sino en nuestra vida futura que nos espera delante del Señor. Como segundo punto, hermanos, en Cristo tenemos seguridad aún en medio
de tormentas. No solo Dios nos manda a tener ánimo, también Él nos da la seguridad que necesitamos. Dice el mismo versículo 27 de Mateo 14. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. La segunda frase, yo soy, no temáis, es el tema central del Evangelio de Mateo, dando a conocer la identidad divina de que Jesús era el verdadero Hijo de Dios, que de Jesús era Dios. Y cuando Jesús se presenta ante sus discípulos, ellos le recibieron con temor. Por eso Él les tuvo que decir: yo soy, no temáis. Jesús se identificó con ellos como el yo soy, no dijo: soy Jesús de Nazaret, soy el hijo de José. Él solo dijo su nombre divino: yo soy. Los discípulos estaban familiarizados con esta palabra de yo soy. Sabían que era un nombre divino atribuido a Dios Padre, un nombre que no podían ellos mismos pronunciar por reverencia a Dios Padre. Al identificarse entonces Jesús ante sus discípulos como el yo soy, Jesús asumía la identidad, las cualidades y la autoridad del Dios de Israel, del Dios de todos nosotros, hermanos. Por eso Él tuvo el poder y la autoridad para caminar sobre el mar y aparecérsele a sus discípulos. Y Jesús animó entonces al nombre de Dios Padre, asumió Jesucristo el gran yo soy. Así que los cristianos tenemos la identidad de Cristo ante el Padre. Le hemos recibido en nuestro corazón como Señor de nuestra vida. Somos hijos del Dios Padre a través de Cristo Jesús. Nunca nos olvidemos de esto, hermanos. Somos hijos de Dios a través de Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos la seguridad que como hijo suyo, Él cuida de nosotros. Dice 1 Pedro 5:7, echad toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre nuestro Señor Jesucristo. Porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿De quién cuida el Señor Jesús? De nosotros. El gran yo soy cuida de nosotros. Que a pesar de los muchos problemas, hermanos, que nos estén agobiando, debemos estar conscientes que todo lo usa el Señor para formar nuestro carácter, para nuestro crecimiento, de tal forma que cada día reflejemos vida plena en Cristo y seamos semejantes a Él. Jesús, el gran yo soy, varón de dolores, experimentado en quebranto. Por eso una vez más Jesús nos dice que en este mundo mientras vivamos aquí tendremos aflicciones, pero tengamos seguridad en Él, en todas sus promesas, porque Jesús ha vencido todo y nos deja enseñanza de vida piadosa a través de Él. Y recordemos, hermanos, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Estamos entonces capacitados por el Señor a través de su bendita palabra y del Espíritu Santo que mora en nosotros para hacer frente a todo lo que llegue y suceda en nuestra vida. Pero necesitamos fijar nuestra mirada en Cristo Jesús y obedecer a su llamado que dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Cuando dejemos entonces de confiar en nosotros mismos, de confiar en nuestra sabiduría, de confiar en nuestras fuerzas, que dejemos de confiar en nuestros bienes, empecemos a confiar plenamente en Jesús, el gran yo soy, entonces caminaremos seguros por la vida, porque la paz y la seguridad que proporciona el Señor, hermanos, es algo que sobrepasa todo entendimiento. Jesús, el gran yo soy para nuestra vida. Jesús nos dice: no temáis, porque Él es el gran yo soy. Jesús es el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Nuestro Señor Jesús, como ovejas de su prado, nos cuida, nos apacienta, nos alimenta, nos protege, nos carga cuando
nos sentimos cansados y nos depositamos en el Señor Jesús, en sus manos, hermanos, Él nos carga y nos sostiene, nos alienta y nos da fuerza de donde no tenemos. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así que, hermano, cuando una preocupación o las preocupaciones que estén llegando hoy a tu vida, debemos motivarnos, nos debe empujar a buscar, a contar con Dios, a agarrarnos de sus promesas y esperar con fervor su acción en nuestra vida, que Él actúe en nuestra vida de acuerdo a sus planes divinos. Porque acuérdense que la voluntad de Dios para nuestra vida, hermanos, es agradable y perfecta, pero no desmayemos, no retrocedamos, sino todo lo contrario, hermanos, sigamos a la meta con nuestra mirada puesta en Jesús. Querido hermano, tengamos ánimo. Oramos unos por otros, de corazón, cada uno. Yo sé que el pastor Manzano, el pastor Guillermo, los líderes, estamos orando por ustedes, hermanos, y por nosotros mismos. Pero no solo, porque sobre todas estas cosas, hermanos, Dios está contigo. Dios está con cada uno de nosotros. Él continúa viéndonos a nosotros en medio de nuestros problemas y aflicciones, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Así que, hermanos, no es fácil, quizás humanamente hablando, enfrentar situaciones difíciles, adversas, como la que hemos mencionado, pero llegan a tornarse difíciles, llegan a tornarse pesadas y llegar a ocasionar y originar cansancio físico y espiritual en tu vida. Pero eso sucede cuando no acudimos a Él, al que nos da el pronto auxilio en medio de las aflicciones, al que nos da la fortaleza y la fuerza aún en medio de dificultades donde quizás nos sintamos desgastados. Pero el Señor Jesús está ahí, esperándonos para cargarnos, abrazarnos, protegernos, animarnos y fortalecernos. Esa es la invitación, hermanos, que nos hace la palabra de Dios, que nos acordemos de que el Señor está con nosotros y que a través de Él nosotros podemos ser animados y fortalecidos para seguir caminando en sus senderos. Dios les bendiga, amados hermanos. Espero en el Señor que este mensaje de la palabra de Dios haya sido de bendición a tu vida como lo ha sido para mí. Y ahora te invito a orar para finalizar y despedirnos delante de nuestro Dios en oración. Allí en casa, cerrando tus ojos, hermanos. Dios y eterno Señor, te damos gracias. Porque una vez más, Padre, una vez más, Señor Jesús, nos recuerdas que tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, todos los días hasta que tú nos llames o vengas, Señor. Te suplico, Señor, que tú cuides de esta toma de iglesia, de cada uno de mis hermanos, que nos ayudes a nunca desviar nuestra mirada de ti, a tener siempre presente que tú estás con nosotros, que tú eres la fortaleza de nuestra vida en todo momento, y que cada vez que llegue algo a nuestras vidas, por más difícil que se vea, ante ti no hay nada imposible, que acudamos a ti, Señor, siempre, siempre, nunca olvidarnos que te tenemos para darnos la fortaleza y la sabiduría para seguir caminando en tus senderos. Bendice a esta tu iglesia, Señor. Te pido por mis hermanos que han sido afectados, Señor, con estas inundaciones, que tú fortalezcas sus vidas, Señor, espiritualmente hablando y también físicamente, Señor, porque tú renuevas nuestro interior cada día cuando vamos a ti. Y ayúdanos, Señor, como un cuerpo tuyo, Señor, poder ayudarnos no solamente en oración y no solamente físicamente, sino también animarnos y exhortarnos para ser fortalecidos unos a otros a través de tu bendita palabra. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Aunque el mundo vea dificultades, nosotros también vemos bendiciones en medio de ellas a través de ti.
Gracias, Padre, te damos a través de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, que tengan una excelente semana, bendecida por Dios. Agradezco al Señor de los cielos el haberme salvado, sí. Agradezco su bondad infinita que me ha hecho tan feliz. Yo no sé qué me hubiera pasado, dónde me encontraría hoy. Por su amor y su misericordia soy lo que soy. Sin ti, Señor, ¿qué pasaría? Sin ti, Señor, ¿dónde estaría? Sin ti, Señor, cuánta tristeza. Sin ti, Señor, no soy. Ahora pienso que todas las cosas no son nada sin su amor, que todo lo que realizo es en vano si no es para el Señor. Es por eso que ahora le sirvo con todo mi corazón. No me importa si sufro, si muero, si es por su amor. Sin ti, Señor, ¿qué pasaría? Sin ti, Señor, ¿dónde estaría? Sin ti, Señor, cuánta tristeza.